fantástica. A la mañana tuvimos la reunión en Tatutí, así que se pudo ver todo lo que el sistema de producción que tienen ellos. Son campos bastante similares. Hoy acá estamos en otro campo de Santa Rita que se llama El Carmen, que son unos planteos bastante similares en toda esta zona. Han de haber observado también represas, donde todos estos campos hacen arroz por el tema del sistema de riego de lagos. Y bueno, y eso le ha dado un potencial enorme a todas estas zonas del norte de Entre Ríos, porque hemos visto pasturas importantes, hemos visto un lujo. Veníamos ahí en la ruta y ver ese regrá, esa pastura espectacular comiendo la hacienda, la verdad que es fantástico. Y bueno, y este es un llamado a nuestros jereforistas, que están, ya lo he dicho en otras oportunidades y sigo insistiendo. Nosotros, este grupo de Mesopotamia que se formó hace casi entre 8 y 10 años, que Rumelio Spiazzi fue uno de los precursores con Luciano Luz, y bueno, llevar adelante esto y se formó y se hizo, y cada vez somos más. Y bueno, y esa es la idea, ¿no? Que los productores se sigan sumando, que se comuniquen con nosotros. Estamos haciendo charlas, hacemos estas recorridas a campo. De la asociación estamos haciendo un montón de cosas, un montón de ideas que siempre tenemos, pero importante es encontrar los productores Hereford. Maricha, y un productor que está muy ávido de información y también muy ávido de ese intercambio, de ida y vuelta para conocer más experiencias, ¿no? Totalmente, ver distintos campos. Porque acá hay mucha gente de Uruguay, hay gente del sur de la provincia, que dice, ¿cómo en estos lugares hay pastura? No pueden creer. No pueden creer los circuitos que se han llegado a hacer, ¿no? Lo que es el trabajo de campo, porque esto es el trabajo de estar en el campo, de ver esto, ¿no? Y terminar tu ternero, y venderlo un poco más pesado, y terminar tu vaca que invernás la vaca que sale vacía la invernás. O sea, son todos procesos que antiguamente decías, esto se hacía en otros campos en el sur, hoy se hace en el norte. Se ha dado vuelta toda esta situación del norte entrerriano. El empuje que han tenido, que como lo dije anteriormente, el tema de las represas, ha sido fundamental para llevar adelante esto, porque el arroz, atrás del arroz vino todo lo que es pastura. Por ende, el mejoramiento de los animales, la terminación de los animales. Y después quiero remarcar la genética. La genética que es súper importante, donde toda esta gente, todos estos campos que estamos viendo, han ido incorporando genética a distintas cabañas del país. Estuvimos viendo los toros hoy ahí en Santa Rita, que estuvimos viendo también, que bueno, ya están preparándolos para más adelante, para echarlos a servicio, como se dice. Y bueno, y esto yo creo que es el encuentro, ¿no? El encuentro de toda esta gente contenta de estar acá. Y bueno, yo quiero hacer también, aparte de todo lo que digo de la Hereford, quiero hacer también un agradecimiento, porque esto me lo hemos llevado adelante, con la ayuda y con la gran compañía de todos los sponsors que han participado. Así que quiero agradecerles enormemente a todos ellos. Maricha, vos recién destacabas un poco el manejo en cuanto a genética en general. ¿Cómo ves el avance de la genética de la raza Hereford en particular en nuestra provincia? La gente cada vez está incorporando más buenos reproductores. Nuestra prueba pastoril va a ser también un desafío, porque esa prueba es una sumatoria de distintas etapas del animal, donde el animal se va a ir desarrollando, se van a ir haciendo mediciones súper importantes, que donde el productor que compre, cuando se termina eso, dentro de un año y medio se termine esa prueba, van a ser animales con muchísima información. Y hoy la gente compra información, la gente quiere saber qué ese toro, qué es lo que tiene ese toro, qué es lo que ha logrado, quiénes son los padres, qué tipo el seguimiento, digamos, del animal, el que se lleva al campo. Hoy la gente quiere información del reproductor. Hereford Mesopotámica en los últimos años ha tenido un avance realmente importante, pero ¿cuál es el norte que se han trazado desde la actual conducción de la misma? Sigo insistiendo, es el encontrar nuestros hereforistas, que se comuniquen con nosotros, que vean lo que estamos haciendo, los queremos con nosotros, queremos charlar con ellos, queremos ver sus planteos, queremos mostrarles los planteos que hay en distintos campos, y por ese lado va el norte nuestro.